el amor puro y profundo de tu primera patria, las reverenciadas tumbas de tus antepasados, todo se borraba de tu espíritu, y ese lugar, adorado con el encanto de la novedad, te parecía el único en el que podrías vivir, aun cuando fuera en una cabaña, si quien la embellecía a tus ojos la habitaba contigo. Hola romanos, hoy voy a hablar sobre Ondina de Barón de la Motte Fouquet. Esta novela, publicada en 1811, inicia con un caballero llamado Hildebrungo que llega a una cabaña en un bosque poco explorado. Esta cabaña la ocupa una pareja de ancianos dedicados a la pesca y su hija llamada Ondina, una joven que ellos encontraron hace varios años cuando ella era apenas una niña en la entrada de su casa. No saben de dónde viene la niña, no han encontrado ninguno de sus familiares, por lo tanto en estos años ellos la han criado como su propia hija. Poco a poco, a medida que van pasando los días y este caballero Hildebrungo sigue viviendo en la cabaña y va conociendo más a Undina, se va enamorando más de ella hasta que va descubriendo un secreto sobre esta misteriosa muchacha. Esta novela corta, considerada por algunos como uno de los pioneros del género de la fantasía mezclada con romance, es una novela que a mí en lo personal me gustó. Primero que todo, el lenguaje es bastante ágil, cosa normal dentro de una novela bastante corta. No llega a haber suficiente tiempo como para explorar a profundidad a algunos personajes, pero Barón de la Motte Fouquet hace un buen intento de desarrollar por lo menos a dos de ellas que son Ondina y Belarda. Belarda es un personaje secundario que conocemos a partir de la segunda mitad de la novela, cuando Ondina y el caballero Hildebrungo salen del bosque. Se trata de un personaje que ama al caballero Hildebrungo y por lo tanto uno pensaría que va a tener cierta rivalidad con Ondina, pero no llega a suceder así. Más bien, Belarda acepta que nunca va a corresponderle al caballero y forma un lazo de amistad con Ondina que se siente tan real a lo largo de la novela, además de que se explora un poco acerca del pasado de este personaje. Ondina funciona en cambio como un personaje misterioso. Se trata de una joven de un carisma enorme, una chica alegre, pero que no por eso no está consciente de la realidad más allá del bosque. Se trata de una joven que de hecho está un poco harta de vivir en el bosque dedicada solo a la pesca y encuentra en el caballero Hildebrungo un medio no solo para amar a un hombre, sino también un medio para poder salir del bosque. Es una novela que escrita con un lenguaje precioso, aunque como ya he dicho, demasiado rápido, logra transmitir varias sensaciones románticas, ya sea de maneras alegres o incluso tristes, sobre todo en el final. El final es una de las partes más conmovedoras de esta novela. Si me preguntan sobre el caballero Hildebrungo, me parece un personaje que se queda un poco corto. No sé, yo esperaba ver un poco más de desarrollo en él y se me quedó corto, un poco plano quedó el personaje. Pero dentro de la trama romántica, digamos que más o menos Hildebrungo funciona. Sobre todo por la escena del clímax en el bote, en medio del Danubio. No puedo decirles qué pasa en esa escena, pero sin duda que lo que pasa en el bote, en el río Danubio, no diría que parte el corazón, no llega a esos niveles de conmover, pero que sí funciona como una escena choqueante.
Dentro de una novela que lograba ser demasiado alegre por momentos, una escena como la del Danubio te pone los pies en la tierra hacia una realidad que por momentos es trágica. La trama de Ondina me recordó en bastantes aspectos a la última película de estudio Ghibli que dirigió Isao Takahata antes de su fallecimiento, que fue El cuento de la princesa Kaguya. Tanto esta película como la novela Ondina trata acerca de dos jóvenes que nacieron bajo circunstancias fantasiosas y que deben lidiar con este mundo realista que puede que no se acostumbre del todo a sus circunstancias. Ambas tramas se centran en analizar cómo estas protagonistas ven a los demás personajes. Son protagonistas que sin duda logran adaptarse bien a este mundo realista en el cual hay que trabajar, en el cual a veces hay que sufrir. Pero sobre todo estas tramas buscan también enfocarse hacia los personajes secundarios y cómo ellos ven a estas protagonistas fuera de lo común. Por ejemplo, los padres. Tanto los padres de Kaguya como los de Ondina son personas comunes de la clase baja que de repente se les encargó por algunas circunstancias diferentes dependiendo de la trama a criar a estas niñas con poderes mágicos o que nacieron en circunstancias fantasiosas y a pesar de que con los años por supuesto que desarrollan un lazo fraternal entre padre e hija, tarde que temprano tienen que adaptarse a la idea de que pronto estas niñas podrían desaparecer de este mundo para siempre y nunca más volver a verlas. Acerca de los elementos fantásticos, me gusta que Barón de la Motte Fouquet no es tan explícito o más bien no abusa de estos elementos. Se trata, Ondina, de una novela en la cual yo diría que la primera mitad de esta pues no ocurre nada fuera de lo común. Tenemos a un caballero pasando varios días en una cabaña de gente pobre, conociendo a estas personas hasta que pueda volver a su reino. Y Barón de la Fouquet poco a poco va planteándote las incógnitas acerca de Ondina. Desde por qué esta chica le habla a las olas del mar y casi pareciera que las olas le hicieran caso, hasta esa misteriosa historia que cuenta a su padre sobre cómo fue que él halló a la niña. Ya a partir de la segunda mitad, sobre todo una vez que se acerca el clímax en el Danubio, es que los elementos fantásticos se van revelando cada vez más. Y son elementos cuidadosamente descritos. Barón de la Motte Fouquet no se va hacia eventos grandes, hacia batallas, como uno esperaría de, por ejemplo, autores clásicos como Chrétien de Troyes, sino que más bien logra ver el lado más tierno de lo que se puede hallar en la fantasía. Hasta cierto punto, algunas escenas entre Ondina y Hildebrungo me recordaban un poco a una mezcla entre La forma del agua y El castillo ambulante, o cualquier otra película de estudio Ghibli. Y bueno, no tengo mucho más que decir acerca de una novela que de hecho no supera ni siquiera las 100 páginas. Si no han leído muchos clásicos de la fantasía, diría que les recomiendo esta novela para empezar. Tiene un lenguaje demasiado ágil para la época, ni siquiera diría que algo como lenguaje sencillo, pero refinado y cuidadosamente escrito, como una de mis lecturas recientes que fue Fanny Hill de John Cleland, para nada. En verdad que esta novela es demasiado rápida.
lo cual puede jugar a favor, porque en serio que es un libro que te lo lees en 1 o 2 días, pero también en contra porque es una novela que no desarrolla del todo bien a algunos personajes, pero a otros sí, y por eso considero esta novela como una muestra breve de cómo el amor se puede convertir en un elemento fundamental para una fantasía que no sea alocada ni tampoco estremecedora, sino una fantasía más tierna y conmovedora. Algo como lo que se puede encontrar dentro de otras novelas clásicas como puede ser Robert Anton de J.R.R. Tolkien, por dejarles ahí alguna recomendación. En fin, que sin duda que si quieren leer alguna novela de amor tierna pero a la vez trágica y que además sea un clásico, pues aquí tienen a Ondina como recomendación. Abajo en la descripción les dejo mi Instagram y mi Goodreads. Suscríbanse para más contenido y adiós.